Nuestros saludos fraternales a todos los que nos acompañan en esta charla en el día de hoy sobre el sufrimiento y el libre albedrío. El uso del libre albedrío puede liberar o comprometer el ser a depender del uso que haga de él. El uso del libre albedrío puede disminuir o intensificar el sufrimiento de la vida. El dolor en realidad es inherente al proceso evolutivo del ser. Pero el sufrimiento tiene origen en las consecuencias morales de los sentimientos, de los pensamientos y de las acciones del ser, o sea, en el uso de su libre albedrío. ¿Podemos entender dolor y sufrimiento como siendo sinónimos? ¿Entender como siendo tener el mismo significado? Hay diferencia de significado entre estas dos palabras, por lo menos desde el punto de vista didáctico, ¿no? Muitas vezes as duas palavras são vistas como sinônimas, não? Se utiliza indiferentemente dolor e sofrimento em la conversação, ou muitas vezes incluso em las coisas escritas que encontramos. Pero podemos dizer que o dolor é um hecho ocurrido. Puede ser de corta duração, pero el sufrimiento es la resistencia que imponemos nosotros o la reacción que nosotros tenemos en relación al hecho. Tiene la intensidad y la duración que nosotros permitimos. En el libro de los espíritus, la cuestión 257, Allan Kardec examina este tema, diciendo que el cuerpo es instrumento del dolor. Es la causa primaria ou imediata del dolor. E ele vai explicar que o dolor, el alma, tem esta percepção del dolor como efecto de lo que ocurrió, lo que ocurre con el cuerpo físico. Y que estando en el mundo espiritual, los espíritus, ellos van a tener un recuerdo del dolor, pero no pueden sentir el dolor físico porque ya no tiene más el cuerpo físico. Pero la cosa es un poco más profunda que esto, ¿no? Vamos a ver que, de hecho, el espíritu puede tener sufrimientos en el mundo espiritual y puede tener la sensación y tener la idea de que está sintiendo dolor. Bueno, cuando está liberto del cuerpo, el espíritu puede sufrir, pero este sufrimiento no puede ser corporal porque no tiene más el cuerpo de carne. Pero no se puede afirmar que sea exclusivamente moral, conforme nos pone Allan Kardec en este examen que él hace de la cuestión en el ítem 257 del Libro de los Espíritus. Él nos va a decir que el dolor está radicado en la organización física. Vamos procurar entender um pouquinho que é dolor, não? Vamos entender como funciona. Quando alguém põe a mão em um local caliente, não? E siente o dolor e reacciona e quita a mão, hubo aí algum tempo para que isto ocorriera, não? Quando puso a mão, os nervios han enviado uma señal para o cerebro. E o cerebro vai receber esta señal, vai interpretar esta señal, vai compreender, vai entender que está havendo um dano e devolve esta señal como sendo o dolor. E a pessoa quita a mão. Pero quando quita a mão já queimou, ¿verdad? Porque mientras a señal está, aunque sea em alguns frações de segundos, aún así, quando a señal chega ao cerebro, é porque já está ocorrendo a queimadura. E a pessoa tem, então, o dolor por el hecho de haber queimado a mão. Bueno, entonces el dolor es algo que es transmitido por los nervios, llega al cerebro,
el cerebro da el retorno y este retorno es lo que llamamos el dolor para quitar la mano y evitar un daño más acentuado de lo que aquel que ya está ocurriendo, ¿verdad? Bueno, pero el sufrimiento, él puede tener origen en un dolor físico, como puede tener origen en a las reacciones que nosotros tenemos en relación a las cuestiones de la vida, en aquello que nos pasa, las situaciones que vivimos con nuestra familia y así sucesivamente, ¿no? Bueno, podemos decir, hablar, por lo tanto, en dolor físico y sufrimiento moral. Puede haber el sufrimiento sin necesariamente haber un dolor físico. Esto parece ser muy lógico, ¿verdad? Y puede haber dolor sin sufrimiento, porque depende de la persona. Ella puede tener un dolor y no sufrir por esto. Es la reacción, por ejemplo, de la quemadura, como hemos citado. La persona cuida y ya no da importancia para aquello, ¿no? La situación se resuelve. Pero en una situación más grave, como la ocurrida con un pariente nuestro, ¿no? Estaba preparando estos globos de helio para hacer publicidad de la intendencia en donde trabajaba él y el globo se explotó y tuvo quemaduras terribles. Y los médicos decían que iban a intentar de todo, pero que no daban esperanza, no daban para la familia ninguna esperanza de que fuera a supervivir, porque las quemaduras eran muy graves, ¿no? En algunos sitios aparecían los huesos, quemó toda la frente de él. E isso é cirurgia e tratamento e tal, não? E aí, então, ele tuvo um sofrimento tremendo, verdade? Aí não há solamente o dolor físico, porque o alma está sofrendo também em função de las repercussões todas, da situação em si, não? E o risco de perder a vida e tudo. E ele dizia a uma tia, que era irmã dele, não? Que ele auxiliara, porque ele sofria muito, que se sentia muito calor mientras estava no hospital. E lhe pedia que ele auxiliara, e aí então ele disse, pero como le vou a dar um passe aqui? Ele pedia passes, não? Como le vou a dar passes aqui dentro do hospital? Não he pedido autorização para isto, não sei nem se puedo, não? E ele, ai, irmã minha, por favor, não? E ele então orou e pediu auxílio e transmitiu em ele os passes e dizia a ella que sentia entrando por uma mão um calor terrível, tremendo, e por la outra mão salia como se fuera hielo, de tão frio que ella sentia na outra mão. E ele dizia assim, ai, Deus mío, que alívio, ai, hermana minha, que alívio que estou sentindo, não? E ella terminou aí os passes e nadie entrou, pero quando saiu afuera, la enfermeira le dijo, señora, ¿qué pasó ahí dentro de la habitación? Y él dijo, no, nada, porque ¿viste alguna cosa? Y él dijo, sí, yo he visto una luz. Parecía que había luz ahí adentro, ¿no? Esto me llamó la atención. Parecía que venía de más alto una luz y parecía que la habitación estaba toda iluminada, ¿no? Y fue como la enfermera percibió, ¿no? Aquel momento, o auxilio espiritual naturalmente, para calmar el dolor físico y también el sufrimiento, ¿no? Que perduró después del sufrimiento. Y la pregunta venía, ¿por qué he pasado por esto? ¿Por qué me ocurrió esto? ¿No? Y este cuestionamiento, ya después de tratado, después de haber ocurrido la curación en la organización física, él seguía sufriendo, se preguntando por qué le había pasado, cuáles las razones, ¿no? De haber sufrido aquele acidente terrível. E encontrou mais tranquilidade quando vino a resposta espiritual de que ele havia sido um militar romano, não? Era soldado romano, e ele ponia betume, não? Em los primeiros cristianos e echava fuego. Então, hacía antorchas humanas en el tiempo del Imperio Romano. Y entonces vino en esta encarnación, no podía desencarnar con lo que le había pasado.
porque tenía que sufrir y despertar, ¿no? Para el hecho de que tenía que superar sus dificultades y aunque estuviera obedeciendo órdenes, él no tenía necesariamente que cumplirlas de esta forma, ¿no? Porque se involucró con la situación, sentía placer en lo que estaba haciendo y además podría haber rehusado y elegido alguna otra cosa para hacer, ¿verdad? Bueno, vamos a la definición de livre-albedrío para que podamos compreender mejor esto, ¿no? Allan Kardec nos va a explicar que el libre albedrío es esta capacidad que tiene el ser de tomar decisión. Y, y hay una discusión filosófica, algunos filósofos afirman que no tenemos libre albedrío, que somos víctimas nada más de las consecuencias de la vida y que no importa si tomamos o intentamos ir para un camino o para el otro, siempre sufriremos de acuerdo con lo que está programado para nosotros o cosas de esta naturaleza, ¿no? El espiritismo deja muy claro que si fuera de esta manera, no tuviéramos, no tendríamos nosotros responsabilidad. Así que el libre albedrío nos da la oportunidad de tomar decisiones delante de las situaciones de la vida y nos hacemos responsables por las decisiones que tomamos, ¿no? Así que el libre albedrío es esta capacidad que tenemos de decidir, de elegir qué es lo que vamos o lo que vamos a hacer o que vamos a dejar de hacer en nuestra vida, ¿no? En la cuestión 257, volvemos otra vez a ella, es un comentario que hace Allan Kardec ahí, dice que los sufrimientos de este mundo no dependen algunas veces de nosotros. A veces la propia vida nos lleva a momentos de sufrimiento en las circunstancias, ¿no? Y muchas veces, entre tanto, estos sufrimientos son debidos a nuestra voluntad, aquilo que hacemos ou muitas vezes oportunidades que temos de fazer o bem e não aproveitamos, não sabemos aproveitar e assim sofrimos as consequências de lo que venga, não por el hecho de não haver actuado. Los sufrimientos, porque pasa el espíritu, son siempre la consecuencia de la manera por que ha vivido en la tierra, comenta Allan Kardec. Lo que va a sufrir en el mundo espiritual es consecuencia de la forma como vivió aquí en la tierra. Es muy importante considerar que lo que estamos ahora haciendo va a tener repercusiones en lo que va a pasar con nosotros cuando dejemos el cuerpo físico. Podemos examinar también, dentro del tema, una relación entre sufrimiento y pena. Bueno, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Se dice que, ay, qué lástima tengo de tal persona, ¿no? Y esta lástima no es una cosa productiva muchas veces, porque sentimos esto y no hacemos nada para la persona, para auxiliarla, para sacarla de la situación que nos causó esta lástima. Esto no es constructivo, no es bueno para nosotros, ¿no? Y entonces, sentir lástima de los demás no es suficiente. Y hay personas que sienten lástimas por sí mismas, ¿no? Tienen lástima por sí misma. Entonces, y también no es una cosa, es autopiedad. Esto no es constructivo. Es inmensamente destructivo para el ser, porque la persona está sufriendo terriblemente por la postura que adota delante de la vida. Se considera un pobre infeliz en relación a las cosas, y esto es rebeldía en contra de la ley de Dios. Esto es sufrimiento voluntario, no es constructivo para uno, ¿no? Es lo mismo, y podemos examinar aquí la cuestión del individuo que cometió una equivocación y se siente arrepentido por lo que hizo y se pone a lastimar, a lamentar lo que hizo y queda en aquello, ¿no? Pensando mucho tiempo, pierde el sueño y pasa el tiempo y él está ahí, pero ¿qué hice yo? No debería haber hecho y no sé qué, y habla con los amigos, está siempre en aquello
este indivíduo está perdendo el tiempo, porque arrepentirse es algo normal en la vida, es una consecuencia natural del haber reconocido que se equivocó, pero entrar en una situación de autopiedad, esto no es bueno para la persona, es pérdida de tiempo, se siente lástima de uno mismo. Así que la consecuencia del paso siguiente después de arrepentirse es ver lo que va a hacer para reparar el engaño, para no volver a cometer la misma equivocación. Esto es importante de considerar, ¿no? Para evitar que el individuo pierda tiempo consigo mismo en función de estar en una situación de auto pena, de sentirse un sufriente en función de las cosas que hizo y no dar los pasos en el sentido de corregirse. Bueno, lo que vamos a observar en este campo del libre albedrío y del sufrimiento es que hay una relación entre el grado de evolución del ser y aquello que él siente, que él sufre. Porque el sufrimiento no es el mismo para toda la gente. A veces la causa de un sufrimiento para una persona, o sea, la misma causa de sufrimiento, cada persona puede tener una reacción distinta, diferente. O sea, lo que hace uno sufrir mucho puede no hacer el otro sufrir. Esto deja muy claro que la cuestión del sufrimiento es una decisión. Lógico que no vamos a ser insensibles. No podemos ser insensibles. Si amamos una persona y aquella persona sufre un accidente, nosotros vamos a sufrir con eso, ¿no? Ahora, una persona desencarna, por ejemplo, para mucha gente muere, ¿no? Y ahí nosotros nos quedamos ahí sobre en el momento del sepelio, ¿no? Llorando desesperadamente. Esto es una elección. Y esto, el Espiritismo nos explica que causa transtorno, dificultades para aquel que está en proceso de desencarnación. Que no es bueno para esta persona. Que nosotros estemos ahí lamentando, llorando, haciendo escándalo, porque isto perjudica el desligamento del espíritu en relación al cuerpo. Y entonces, si conocemos, sabemos del perjuicio que esto causa a nuestros familiares, aquellos que amamos, entonces no vamos a hacer esto. Es una cuestión de elección. Ahora, cuando la persona no sabe, no conoce, no tiene esta filosofía tan aclaradora como es el espiritismo, puede ser que sienta mucho sufrimiento en el momento de desligarse de la persona, porque es natural extrañar a la persona que parte. Incluso venir a los ojos lágrimas, llorar, pero hay diferencia entre llorar por sentir la ausencia de la persona y llorar por rebelión porque no quiere que la persona se vaya. Allan Kardec examina este tema y dice que es lo mismo que estar dos personas en una prisión. Y de repente uno cumplió ya la pena, ya no necesita más estar ahí porque ya cumplió el tiempo y va a salir de la prisión. Y aquel otro que no cumplió todavía va a quedar en la prisión y dice así para el otro, no, no se vaya porque yo quiero que te quedes, porque me voy a quedar solo aquí. Es algo que realmente no, nadie va a aceptar, ¿verdad? El que cumplió la pena tiene que ser liberado. Así es la desencarnación también, ¿no? Aquellos que ya llegó para ellos su momento, hay que liberarles, dejar que sigan su marcha, porque muerto es que no están. Seguro, siguen vivos y con mucho más libertad de que cuando estamos aquí en la materia. Esto es seguro porque el cuerpo de carne pone muchas restricciones. Así que hay diferencias en la percepción tanto del dolor como del sufrimiento a depender del grado evolutivo del ser, del nivel de conocimiento que tiene de la realidad espiritual, de las propuestas que hace para sí en la vida. Vemos que dentro deste tema, o livre-albedrío, ele conlleva a responsabilidade, porque quando o ser toma a decisão, ele se hace responsável por la decisão que tomou.
Y naturalmente esta responsabilidad va a aumentar en el ser, se va a ampliar en el ser, se amplificar, en la medida en que su conciencia también se desarrolla. Así que la responsabilidad es fruto de la conciencia. Mientras no hay conciencia de uno mismo, no hay conciencia de las consecuencias de lo que hace, no hay, por lo tanto, responsabilidad. Por esto, se dice que Dios, nuestro Padre, en su ley, no pune a aquellos seres en el comienzo de su proceso evolutivo, por el cual todos nosotros pasamos. Pero a partir del momento que el ser va desarrollando, por evolución, la condición de reconocerse a sí mismo, desarrolla la conciencia de sí mismo y también va desarrollando la conciencia de aquello que hace que tiene consecuencias. Entonces, que cuando, por ejemplo, tira una piedra y la piedra acierta a otra persona, esta persona es herida. Y este ser que tiró la piedra va a comprender que esto causa un daño al otro. Y si lo sigue haciendo es responsable, por lo tanto, porque ahora, el primer momento fue accidental, no sabía. Pero ahora ya sabe que causa dolor para el otro, que sangra. Y aún así sigue tirando la piedra, es responsable por lo que está haciendo. Está tomando una decisión deliberada de perjudicar al otro. Y esto trae consecuencia, porque ya tiene conciencia de que tirar la piedra trae perjuicio para otra persona, en este sentido de tirar la piedra para acertar la otra persona, ¿no? Así que la responsabilidad nos trae la conciencia de que hay el engaño, de que nos equivocamos em certas circunstâncias da vida, assim como podemos acertar, e que quando há el engaño, há uma desilusão com uno mesmo, uma desilusão porque há consequências que provocam sofrimento. E então há esta desilusão. E a desilusão leva a la decepção também. El indivíduo tiene decepción en relación a sí mismo por lo que hizo. Y ahí ve que a veces, como perjudica al semejante, ¿no? Y de repente no quería perjudicarse, decepciona con el perjuicio que causó al otro. Esto lleva a desarrollar más ampliamente el control de uno mismo para no causar daño al semejante. Y naturalmente viene el sufrimiento, que lleva al ser a pensar, a reexaminar sus actitudes y sus acciones para no causar daño al semejante. Porque el mayor sufrimiento que tenemos nosotros es en relación a aquello que provocamos de perjuicio a nuestro semejante en las circunstancias de la vida. El dolor tiene varias funciones. Muchas funciones tiene el dolor. Pero não vamos aqui examinar todas elas, não é o objeto deste nosso momento de conversação, pero vamos por lo menos ter algumas ideias sobre as funções do dolor em nosso comentário. Pero antes de ir a las funciones, es muy importante comprender que el dolor está presente en todos los niveles de la naturaleza. Todos. Está presente entre los animales. En las plantas no se puede hablar de dolor propiamente, pero hay una sensación. Yo voy a narrar una experiencia. Un científico desarrolló unos sensores para medir, intentava medir el tiempo que llevaría para la planta sacar los alimentos del suelo y transformar aquellos elementos en algo que sea apropiado para su uso, y cuánto tiempo llevaría esto para llegar en las partes más extremas de la planta. Era un aparato muy sensible. Y cuando estaba intentando hacer esta medición, percibió que había una alteración en el aparato, en la aproximación de ciertas personas, lo que no ocurría con la aproximación de otras personas.
Entonces pudo percibir el científico ahí que había sensibilidad de la planta en relación a la aproximación o no de alguna persona. Y entonces la persona, pues voy a dar un ejemplo aquí, ¿no? Que pasa sacando ramas de la planta, que la rompe y sin considerar. Esta planta, ella tiene una percepción desagradable de esta persona. Y hay una intensificación en el aparatito, él capta esta intensificación de la velocidad con que el fluido aquel va a estar circulando en la planta, ¿no? Bueno, que es la seiva, ¿no? Que la planta va a llevar hasta las partes más extremas para alimentar las hojas, los frutos y tal. Entonces hay una sensibilidad. No se puede hablar de dolor propiamente. Dolor ya vamos a hablar en los animales. Pero, ¿por qué sufren los animales? Y ahí ya vamos entrando en la cuestión de las funciones, ¿verdad? ¿Por qué sufren los animales? Los animales tienen conciencia de sí mismos. Puede tener una conciencia relativa, ¿no? El pensamiento en los animales no es continuo, es intermitente. Ellos no se puede hablar que tengan recuerdos propiamente, no pueden tener flashes de repente, pero no recuerdos como nosotros. Pero es interesante como ellos saben reconocer a las personas que les agrada, que no les agrada, aunque pase tiempo después. Ellos, los animales, guardan de alguna manera este recuerdo de las personas, ¿no? De toda manera, el animal siente dolor. Esto es perceptible. Bueno, pero ¿por qué siente dolor? Si nosotros estamos entendiendo en el espiritismo que para el ser humano hay la expiación, o sea, si cometemos equivocaciones en el pasado, en esta encarnación o en otras, vamos a necesitar reparar este engaño que hemos cometido. Bueno, esto nos va a provocar en algún momento dolor y sufrimiento para guiarnos nuevamente para la reparación de aquella equivocación que hemos cometido. Pero ¿se puede hablar lo mismo para los animales? Si ellos no tienen un grado de conciencia como tenemos nosotros, ¿serían responsables como somos? No, no da para imaginar esto. Así que hay que entender que los animales sufren no por razones expiatorias propiamente diciendo. Y nosotros también no sufrimos solamente por razones expiatorias. Esto nos costó tiempo para encontrar una respuesta cuando hemos visto que un perrito fue atropellado por un coche. Y yo era niño, ¿no? Y en aquel entonces no comprendí y preguntaba, ¿no? ¿Por qué sufre este animal? ¿Por qué pasó esto con este pobre animal? Y solo después, bastante más tarde, leyendo Leon Denis, el libro El problema del ser y del destino, y en portugués está traducido El problema del ser, del destino y del dolor, porque hay una parte más al final del libro en que Leon Denis examina las funciones del dolor. Y él dice que el dolor tiene la función de impulsar la evolución. O sea, el dolor va a impulsar la evolución del ser. Y esto ocurre también con los humanos. Cuando nos acomodamos mucho, nos quedamos muy acomodados en las situaciones, aquellas personas que dicen así, ah, pero yo no hago mal para nadie, yo no hago daño a nadie, pero también no hace nada de bueno. Entonces estas personas normalmente son impulsadas a moverse por el dolor. Y por esto hay una frase que dice que el dolor es un aguijón que nos impulsa para movernos, para crecer, para desarrollarnos. Y aquí estamos hablando de dolor y miran cómo puede ser en estas circunstancias sinónimo de sufrimiento. Pero estamos haciendo referencia al dolor físico mismo. Hemos citado el ejemplo del perrito que fue atropellado, un dolor físico. Y el dolor físico nos viene a impulsar la evolución. Estamos hablando de dolor físico. Pero la manera como reaccionamos a este dolor físico nos puede traer sufrimientos. Y el sufrimiento es como que
el laboratorio en donde nosotros vamos trabajando y purificando nuestros sentimientos, y esto impulsa también nuestra evolución espiritual, ¿no? Así que podemos hacer un resumen, ¿no? El dolor está presente en todos los niveles de la naturaleza. En la planta es una embrionaria percepción, nos dice Juana de Ángeles. En el animal es una sensibilidad nerviosa, nos dice también Juana de Ángeles, ¿no? En el hombre es sensación, dolor y sufrimiento. Ahí sí podemos utilizar las palabras. Y entonces aceptar el dolor es iniciar el proceso de curación y evitar el sufrimiento. Quando se nos presenta el dolor físico, si lo aceptamos, no es ser masoquista, cuidado. Porque ser masoquista, la persona siente placer, un placer mórbido en el dolor. Esto no es bueno. Pero cuando no logra evitar el dolor, aceptarlo es sabiduría. Es efectivamente comprender que está el dolor ahí presente por alguna razón, que encamina el ser para su evolución espiritual. Si el dolor hace la evolución anula progresivamente el dolor, nos dice su voz o su voz en el libro que es de Pietro Baldi, en que él va a tratar de la grande síntesis. En este libro, su voz va a decir esta frase que es lapidar, ¿no? Y que también encontramos en el budismo, y que dice que si el dolor hace la evolución anula progresivamente el dolor. En el budismo encontramos que la vida es una forma de sufrimiento que tiene por objetivo liberar el ser del sufrimiento. Entonces, la vida es una forma de sufrimiento, pero el sufrimiento tiene la función de liberar el ser, ¿no? La vida tiene la función de liberar el ser del dolor, quiero decir. Muy bien. Si el sufrimiento la vida es una forma de sufrimiento, la vida tiene la función de liberarnos del sufrimiento. Así pone, ¿no?, el budismo, más o menos. Bueno, nosotros percibimos que el dolor tiene otras funciones, ¿no? La función esta de impulsar la evolución, como hemos comentado, pero también el dolor puede tener la función del rescate, de la expiación del pasado, ¿no? Y también puede tener otras funciones en la vida. El despertamiento de la conciencia, una serie de otras cosas, ¿no? Pero podemos observar que muchas veces nosotros sufrimos en la vida. Sufrimos en situaciones varias, ¿no? Y una de ellas que está muy presente en la actualidad, sufrimos por soledad. No sé si ya han observado cómo la juventud está pasando por este problema de soledad y por esto está sufriendo. Porque estamos em uns momentos muito difíceis, não? E cruciais para a história evolutiva da humanidade. Não é que não hayamos passado por isto antes, sí passamos, pero hoje temos uma população bastante mais ampla, não? Mais grande na Terra, e temos estes meios de comunicação que nos hacen saber de las coisas que estão ocorrendo em distintas partes do mundo em mesmo tempo que estão ocorrendo. Assim que há uma intensificação da informação, recebemos muita informação e sabemos muitas coisas que muitas vezes não sabemos processar. E estamos vivendo esta época da informática, em que o ser, o indivíduo, a pessoa prefere estar em el ordenador, em el móvel, de que estar falando com outras pessoas diretamente. Não? Também estamos vivendo um momento muito difícil, porque a juventude está em um extremo, que é um extremo de liberação,
que llevó al libertinaje, ¿no? Porque tuvimos durante siglos la imposición castradora, impositiva de las religiones en contra de la sexualidad, del sexo en sí, y que después de los años 60 hubo una liberación y nosotros caminamos a partir de allí, de los años 60, hasta el momento para una liberación tan acentuada que entramos em um período de libertinaje. Já não há mais os parâmetros sociais e religiosos imponiendo a la gente comportamentos como havia antigamente. Assim que estamos invitados hoje a tomar decisões. Nós temos a liberdade de decidir se sim ou se não, se hacemos de tal forma ou de tal outra maneira. Assim que estamos sendo chamados a um nível de consciência que não hemos tenido antes. E como houve tanto tempo de imposição, é natural que uma boa parte de los seres queiram a plena e total liberdade, sem medir as consequências. E como não houve, por las religiões tradicionais, uma educação em relação às consequências das ações del ser, porque nos hemos acostumbrado ao longo do tempo a ir, a confessar-nos e liberar-nos da culpa por la confissão. Então, não aprendemos a assumir nossas responsabilidades. Ou seja, neste aspecto, muitas vezes, actuamos como niños espirituais. E pensamos que o que hacemos não tem consequências. Pero todo tem consequências, todo. E estamos invitados hoje a nos conscienciar desta realidade. Já não podemos mais actuar pensando que nossa ação não vai trazer consequências para nós e para os demais, porque traz. Assim que a juventude hoje está vivendo um momento de irresponsabilidade em boa parte de ela. Graças a Deus não é toda a juventude. E pensa que pode simplesmente quedar-se com outra pessoa sem considerar os sentimentos da outra pessoa, sem considerar as consequências desta relação liviana, pouco profunda, pero que traz consequências profundas. Assim que vemos muitos jovens que querem encontrar pareja, que desejam manter uma relação em el sentido de constituir uma família, pero estão com dificuldades de encontrar outra pessoa que tenha as mesmas ideias e os mesmos ideais. E o que necessitamos considerar aqui é que algumas pessoas se estão desviando de seus compromissos espirituais, porque antes de reencarnar han assumido um compromisso. A família é fundamental para a continuação da civilização. Lógico que se vai transformar com o tempo, e o Espiritismo também disse isto, não são somente os sociólogos que afirman isto. Pero o Espiritismo nos disse que a família se vai transformar em um sentido muito positivo, porque vamos caminhar para a família universal, a família espiritual. Não estaremos mais restringidos aos laços da consanguinidade para considerar a outra pessoa como membro de nossa família. Pero isto não significa libertinaje em el campo da sexualidade. Significa profundo respeito por el outro. Assim que vamos necessitar examinar esta situação atual. Há algum tempo hicimos uma charla na Federação Espírita Brasileira e em meio da charla hemos comentado sobre esta situação da soledade de los jóvenes, muito especialmente das mulheres. E vimos duas jóvenes mulheres chorando entre o público, porque efectivamente sintieron o que estávamos dizendo como sendo algo que está ocorrendo com elas. É que desejam encontrar alguém com quem conviver de maneira equilibrada, pero estão com dificuldades, porque a maior parte dos jovens querem quedar-se por um tempo, passar um bom rato sem comprometimento. E em algumas sociedades os jovens estão saindo muito tarde de junto da família.
E muitas vezes não estão constituindo família, porque preferem seguir vivendo desta maneira sem comprometimento, sem comprometer-se. E isto genera soledad, porque não há solidariedade, como nos disse Juana de Ángeles. Quando há soledad es porque não há solidariedade. E a soledad é um tremendo sofrimento que genera consequências físicas e pode trazer dolores, porque provoca enfermidade em el cuerpo físico. E aí é uma situação reversa. Não é sentir sofrimento por el dolor, é provocar por el sofrimento el dolor em la organização física. Hemos conocido uma senhora que estava frequentando a Federação Espírita Brasileña. E ela dijo que começou a ir aí porque se havia separado do marido e estava em um momento muito difícil da vida, buscando respostas. Começou a frequentar, escutar as charlas, receber passes, começou a fazer amistades, a frequentar um curso, um estudo. E uma das amistades, um dia, já conhecendo-la um pouco mais, sabendo de sua situação, lhe dijo: mira, eu não sei se sabes que aqui ao lado há uma instituição para viejos. É um abrigo, não? Um hostal de pessoas de idade, que são puestas, vão para aí, porque não têm família, ou a vezes a família não tem como cuidar, e então as pessoas estão aí. E ela disse: não sabia de esto, não? Eu vivo aqui cerca, pero sequer a conheci aqui, só vim a conhecer há pouco tempo. E então a amiga le invitou a ir aí a conhecer. E ela disse: eu fui a conhecer. E sabe que? Hoje que passa comigo? Às vezes estou em minha casa, porque estou em um departamento com 3 habitações, sola. Me dá uma soledade tão terrível. Antigamente eu não sabia o que fazer. Hoje eu não me entrego. Salgo caminhando, não agarro o coche, não. Salgo caminhando. Hago uma caminata de uns 2.000 metros, 2.500 metros. Vengo caminhando, pensando em el porquê de mi soledad e chego aí em el abrigo, en este sitio en donde están los viejos, y ellos siempre están ahí, carenciados de compañía, de con quien hablar. Y el hecho es que yo llego ahí, empiezo a hablar con ellos, el tiempo pasa, y cuando yo salgo de ahí, salgo renovada. Entonces ya no tengo más por qué sentir soledad, porque vou a ser solidária com eles. Assim como eles querem ser solidários com nós outros, necessitam nossa companhia. Isto é um exemplo do que pode passar, verdade? Quando nós vamos encontrando um caminho para superar nossos sofrimentos. Assim que soledad e sofrimento estão muito ligados. A soledad é um tipo de sofrimento que está muito presente na atualidade, sendo um resumo de lo que hemos dicho. E repetindo Juana de Arco, quem é solidário não passa por soledad. Muito bem. Vemos que este tema é bastante amplio e nos leva a uma série de reflexões. Vale a pena perguntar: por que estou eu sofrendo? Estou sofrendo por coisas que hice ou que me ocorrem nesta encarnação, ou que me ocorreram nesta encarnação? Estou sofrendo porque considero a fulano ou mengano culpables por lo que me han hecho em algum momento da vida? E estou sofrendo porque estou cultivando espinas? Estou cultivando coisas que não são buenas porque me recuerdo de las coisas malas que hicieron los demás? Será que já não chegou o momento de liberar-me? De perdonar para não seguir ligado a esta pessoa que me hizo um daño allá em el passado? E que possivelmente nem sequer se recuerde mais de esto? Ou quizás esteja esperando uma oportunidade de encontrar-me para pedir perdão?
Será que já não é o momento de liberar-me destas cargas tão negativas? A pergunta: será que vale a pena cultivar todos os dias o noticiero tão negativo que me entra por la tele para dentro de minha casa? Em que, al escuchar, eu me pongo a juzgar os personagens de la sociedade, a juzgar a um e outro? Será que as problemáticas que eu considero que o vecino provoca em contra mim, efetivamente são ações em contra mim, ou o vecino vive como vive e isto não é problema meu? Quantas coisas a vezes nós traemos para dentro de nossa economia? Estou falando de nossa economia interior, que traemos para dentro de nosso hogar, que nos hacen sufrir e que de hecho não são necessárias para nós. Vale a pena considerar um aspecto mais positivo da vida. De ver que todas as pessoas, aun aquelas que consideramos que são malas, têm algo de bueno dentro suyo. Que se nós sabemos tocar esta tecla, esta persona poderá ser não somente a nossos olhos, pero poderá ser em la relação com os demás uma pessoa melhor de lo que foi hasta agora? Será que ao revés de estar aqui para estar apontando, observando, vendo e comentando lo negativo de las coisas, eu não estou aqui justamente para dar uma contribuição em el sentido reverso de construir uma visão mais positiva de todas as coisas? E que com isto meu sofrimento vai diminuir? Porque eu já não estarei mais considerando o sofrimento tantas coisas que hoje me hacen sofrer? Assim que vale a pena uma reflexão sobre o tema, não? Vamos para a conclusão de nosso comentário para abrir depois para as perguntas. Nós podemos não ser capazes ou estar capacitados para evitar o dolor em certos momentos da vida, por um acidente, por algo que passa, pode ocorrer dolor. Pode ser que não consigamos evitar, pero nós podemos superar o sofrimento. Este sim, porque depende de uma atitude, de algo interior, de nossa predisposição para não sofrer mais tanto como hemos sofrido hasta agora. Lo que hicimos ou lo que deixamos de hacer interfiere com o sofrimento que estamos tendo agora ou poderá interferir menos, porque depende do que nós vengamos a ser. E aquilo que está ocorrendo hoje em nossa vida estará determinando como será nosso futuro. Assim que as ações, se las convertimos em mais positivas agora, revertirão em estados de bem-estar, de maior tranquilidade em nosso futuro espiritual. Por isto vale considerar os exemplos que nos comovem a vezes de pessoas que tomam a iniciativa de fazer um bem para o outro. A vezes um desconhecido. A vezes uma pessoa incluso que lhe causou algum transtorno em el passado, que lhe perjudicou. Pero aprovechar a oportunidade de fazer o bem. Não importa quem seja, porque este bem vai revertir para a economia da sociedade em algo positivo, construtivo e é contagiante, assim como o vício, a violência são contagiantes, também as buenas ações, também o bem que hacemos são contagiantes, aun quando nos pareça que nadie está vendo, porque de hecho, o bem deve ser hecho sem nenhuma ideia de que os demás vejam. E pensamos, pero então como vai provocar algo de positivo? Provoca na pessoa que recebeu. Sua atitude também cambia e suas ações serão melhores, porque se ela compreende que recebeu um auxílio e decide também hacer auxílio a los demás, tendremos aqui uma ação multiplicadora que é impressionante.
disminuyendo el dolor y el sufrimiento del mundo. Porque infelizmente son muchas músicas que son tiradas en el aire todos los días, tratando de los sufrimientos de las parejas, de las separaciones, de los dolores de codo, porque la persona se está sintiendo mal, porque el otro hizo eso, porque hizo aquello. Y todas estas cosas van creando este ambiente que es de dolor, de sufrimiento moral principalmente para la humanidad. Pero podemos revertir esto. Podemos revertir creando cosas más positivas, con acciones más positivas, con un deseo sincero, que no quede solamente en el deseo, pero que parta para la acción de construir para el beneficio del semejante sin esperar ninguna retribución. Mucha paz, mucha luz para todos.